Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, que nos da el tiempo el Señor para que podamos darle a Él lo que nos hemos comprometido a darle y que Él lo recibe y lo recompensa. Así que muchas gracias le damos al Señor por ello. Muchas gracias a todos los hermanos que estaban conectados, que veían y que le pedían las alabanzas al hermano Jorgito, a la hermana Gene. Dios les bendiga, Dios les llene de su gracia. También a la hermana Lisa, que estuvieron ellos allí trayendo las alabanzas. Así que le damos muchas gracias al Señor por ello. Qué lindo es que podamos darle este tiempito al Señor. Dios bendiga a mi hermana Nelly, Dios bendiga también a mi hermana Noé, Dios bendiga al hermano Jorgito, que ellos están aquí también conmigo a ver lo que vamos a traer el estudio en el día de hoy. Dios bendiga también a mi hermana Sonia, mi hermana Nelly los pone bendiciones, pastor, a usted y a todos los oyentes. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones y cada uno de los oyentes le esté recibiendo esas bendiciones que nos envían los hermanos. Dios bendiga también a mi hermana Sonia, bendito sea el nombre del Señor. El hermano Jorgito también nos pone, Dios te bendiga, pastor Osvaldo y oyente, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que envía allí el hermano Jorgito. La hermana Sonia también, Dios lo bendiga grandemente, pastor, y a todos los oyentes. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. La hermana Yayita, la hermana Noé dice, bendiciones, pastor, que Dios llene de su divina gracia así a cada oyente y recibo cada bendición. Dios la bendiga grandemente a Noé, amén. Recibamos esas bendiciones que imparte Noé. Y la hermana Yayita también, ella nos está bendiciendo, nos dice, Dios lo bendiga a su vida y a cada oyente, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que los hermanos están impartiendo. La pastora Loreta, gloria a Dios, desde allí, desde Villa Mercedes, Dios lo bendiga, pastor querido, y a cada oyente recibo las bendiciones impartidas. Desde el anexo de Villa Mercedes, un abrazo fuerte, pastor, de mi parte, míos y del pastor Adrián. Gloria a Dios, gracias, lo recibo en el nombre del Señor. Gracias, Padre, bendito sea el Señor. Teníamos para hoy la primera parte de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a estar viendo el capítulo 1, los primeros versículos. Así que mientras usted se va preparando, obedeciendo al mandato del Señor, todo lo que respira, alabe al Señor. Así vamos a estar trayendo una alabanza también para honra y gloria del nombre del Señor. Qué triste yo me pongo pensando en el Calvario. Se muestra ante mis ojos un cuadro desgarrador. Jesús el Nazareno, su cuerpo lastimado, herido y maltratado, por mí un pecador. Por ese amor tan grande, te pido, pecador, acepta a Jesucristo como tu Salvador. No pienses el mañana, que puede ser muy tarde. Si hoy así lo hiciere, paz tendrá tu corazón. Qué mala sea mis ojos, su frente ensangrentada, su sangre derramada me causa gran dolor, pero algo me consuela
sabiendo que el Calvario fue donde Jesucristo por mí allí murió. Por ese amor tan grande te pido, pecador, acepta a Jesucristo como tu Salvador. No pienses el mañana, que puede ser muy tarde. Si hoy así lo hiciere, paz tendrá tu corazón. Le damos gracias al Señor por su amor infinito, por lo grande que el Señor es y lo que Él ha hecho para redimirnos a todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Si ya tiene entonces, hermanitos y oyentes, allí su Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Dios bendiga a la hermana Nancy también. Bendito sea el nombre del Señor. La hermana Nancy también nos bendice en esta noche y nos dice: Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones impartidas de mi hermana Nancy y que cada uno de los oyentes también reciba esas bendiciones que la hermana está impartiendo. Gloria a Dios, que el Señor ocupa, hermanos, para bendecir nuestras vidas y nos ocupa a nosotros para bendecir a los hermanos. Qué lindo es trabajarle al Señor. Qué lindo, qué placer, qué gozo, qué alegría da trabajarle al Señor. Trabajarle al Señor bendiciendo a los hermanos, orando por cada uno de ellos. Gloria, gloria y gloria. Bendito sea Dios. Hermano querido, vemos aquí en la primera parte, el apóstol saluda como siempre lo hace él con las palabras
que ocupa en toda salutación, ¿no es cierto?, diciendo gracia y paz. El saludo común que hacían los griegos era gracia, ¿no es cierto? Ese saludo significaba regocijate, gozate, ponete contento, te estoy viendo, el gozo, la alegría del encuentro, significa la palabra gracia en griego, tenía esa connotación. Y la palabra paz en el hebreo shalom significa favor, prosperidad, ponete contento, estás bien, no te falta nada. Ese es el shalom en el hebreo. Acá ellos, el apóstol Pablo, quien va a firmar la carta, aunque él nombra, el apóstol Pablo dice Pablo, Silvano y Timoteo. Recordemos que Silvano es el nombre en griego de Silas, el que había ido con Pablo y que había predicado con Pablo y estuvo prisionero, Pablo y Silas, ¿no es cierto? Bueno, Silas, el nombre completo, Silvano. Aquí él lo pone, la mayoría de los eruditos, de los estudiosos de la palabra del Señor dicen que Silvano era quien escribía las epístolas y Pablo las firmaba. Como era el amaneuse, como se le llamaba, el escribiente que el apóstol tenía, él dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Pero qué lindo, hermano, nosotros podemos ver cómo él se refiere, el apóstol, a la iglesia, cómo le da gracias a Dios a la iglesia, y fíjese en todo lo que va a decir el apóstol de esa iglesia, todo lo que va a decir de esa iglesia. Recuerden que era una iglesia adinerada, era una iglesia de muchas mujeres nobles, decía, griegos, muchos griegos, y también habían sido judíos que habían aceptado al Señor Jesús. Eso era la composición de la iglesia de Tesalónica, según lo relata Lucas en el libro de los Hechos. Vemos nosotros acá, en este caso, cuando él dice el apóstol, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Claro, estos hermanos que ayudaban al sostenimiento de la obra del Señor, lo lindo de todo lo que el apóstol dice de ellos, y que ojalá cada uno de nosotros podamos tomar también esa decisión como la tomaron ellos, que dice cómo ellos se volvieron, la partecita linda es la última parte del versículo 9. La última parte del versículo 9 es hermoso, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir, se habían convertido para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjese qué diferencia muchas veces con las personas que hoy se acercan al camino del Señor, aceptan el Señor, quiere que Dios les sirva, quiere que Dios les solucione los problemas, quiere que Dios les surta para las necesidades. Pero ¿y qué pasa con servirle a Dios? ¿Cómo le vamos a servir a Dios? La mejor manera de servir a Dios es ser obediente a la palabra del Señor. Y eso es precisamente lo que habían hecho los hermanos de Tesalónica. Hermano, aquí el apóstol, fíjese usted con qué manera los trata, cómo les dice él. Ellos se acuerdan en las oraciones, cómo no orar por ese grupo de hermanos de Tesalónica, cómo no orar por ellos, cómo no pedirle a Dios por ellos. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios Padre y nuestro de la obra de vuestra fe en el Señor. Dios y Padre nuestro. ¿Cómo no pedirle a Dios por ello? Cuando dice precisamente el verso 3, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Era algo que no pasaba desapercibido para los misioneros, para el apóstol Pablo, para Silvano y para Timoteo. No pasaba desapercibida la obra que ellos habían hecho. No solamente para ellos, porque para ellos era un gozo cuando le hablaban de la iglesia de Tesalónica.
Ellos habían llevado el evangelio a Tesalónica. Claro, acordémonos que el Señor le muestra en una visión al apóstol Pablo, el varón macedonio, que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí es donde Pablo se encamina y va a Macedonia. Y este es el fruto de Pablo. Claro, tiene que retirarse, tiene que irse después del problema que hubo en la ciudad. Después cuando los politarcos, ¿se acuerda que le habíamos hablado? Que los politarcos lo ponen en la cárcel, lo azotan y bueno, le suceden todas esas cosas y después cuando se enteraron que Pablo era romano, le dicen que se vaya, que se retire y todo eso en la parte de Filipense y Tesalonicense, que son ahí las localidades cerquitas de Filipo de Tesalónica, la conversión que hay de todos ellos. Aquí el apóstol les deja de ver todo eso, cómo habían aceptado al Señor. Dice el verso 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Amados de Dios, vuestra elección. Fíjense en qué lindo, que ellos tuvieron que elegir, y gloria a Dios que eligieron bien. Gloria a Dios que eligieron bien, y el apóstol escribe esto dando fe, reconociendo lo que ellos han decidido, reconociendo lo que ellos han escogido. Por eso él dice, dando al Señor, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo se comportaron Pablo, Silas, Silvano, Timoteo? ¿Cómo se comportaron entre ellos? Y así le recompensaron también ellos, así le gratificaron ellos también, así se gozaron con ellos también. Dice, bien sabéis cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Qué maravilloso es eso. Fíjese que cuando el Señor predicaba, él decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Y aquí ellos dicen, ustedes nos imitan a nosotros y al Señor. Habían aprendido bien, hermano. Era una iglesia llena de la gracia, llena del poder, de la virtud del Espíritu Santo, pero ellos eran sinceros. Se habían convertido no para que Dios les solucione los problemas. Recuerden que habíamos hablado que era una iglesia que era pudiente, que tenía mucho dinero. No se habían convertido ellos al Señor para que Dios les solucionara los problemas. Por eso el apóstol dice, elegisteis bien, elegisteis bien. Ellos habían decidido hacerse siervos del Señor, hacerse siervos del Señor. Por eso es que el apóstol habla así de ellos. Viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recuerdan la confusión que había hecho, que lo que había pasado con todo ello, lo que Lucas allí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, entre lo que se va a dar el versículo 5 al 9, donde dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. ¿Se acuerda que habíamos leído en la introducción qué es lo que había pasado con ellos? En todo ese problema hubo gente noble, gente llena de la gracia, gente como Jasón precisamente, que era judío, había recibido al Señor, y cómo se habían convertido al Señor. Por eso Él les dice que en gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Había sido dividida esa parte en dos, una parte se le llamó Macedonia, la otra parte se le llamó Acaya.
Y eran ejemplo, era notorio lo que había sucedido con ellos. Era que corría la voz como, mirá, che, estos que adoraban a todos nuestros dioses, dejaron todo por adorar ahora a este Jesús, a este Cristo, porque para ellos no corría la palabra Mesías, para ellos en griego corría la palabra Cristo. ¿Y cómo puede ser? Y todo era notorio, notorio la conversión por lo noble que eran los hombres, por lo noble que eran las mujeres que se habían convertido. O sea que ahora tenían un motivo más ellos para hablar, y ese motivo precisamente era el Señor Jesucristo, la prédica del Evangelio del Señor, y comenzaron a vivir como vivía el Señor. Comenzaron así como vivía Pablo, como vivía Silvano, como vivía Timoteo, que son los que escriben, como oraban ellos, como les gustaba dar testimonio del Señor, así hacían los hermanos de Tesalónica. Habían decidido servir al Señor. Muchas veces nosotros, porque predicamos, creemos que, bueno, ya lo servimos al Señor y ahora el Señor tiene que pagarnos porque ya lo servimos predicando. Dios tenga misericordia. El Señor, el servicio que anhela, que paga, que gratifica, es el testimonio de cada uno de nosotros. Ese servicio es que se dé fe que lo que el Señor dice en su palabra tiene poder, esa palabra, para hacernos obedecer por amor al Señor. No es que tiene un látigo, nos encadena y comienza a flagelarnos para que obedezcamos la palabra, no. Pero podemos ser un poquito agradecidos siendo obediente al Señor, a la palabra. Eso es lo que el apóstol les dice a ellos. De manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Qué maravilloso es, hermano. Notorio para todos cómo se habían convertido. Esa fe, esa devoción, ese servicio que ellos tenían para quienes eran sus ídolos, para quienes ellos creían que eran sus dioses, lo vuelcan al servicio del único Dios vivo y verdadero. Fue notorio. Por eso es lo lindo, hermano, esta introducción de esta carta a la iglesia de Tesalónica es hermosa, ¿cierto? Es como cuando el Señor habla a la iglesia en Apocalipsis, cuando habla a la iglesia de Filadelfia y de Esmirna. Es hermoso todo lo que dice de los hermanos, todo lo que explica de los hermanos, todo el proceso que sufrieron los hermanos y cómo redundó ese fruto, esa semilla, cómo comenzó a multiplicarse. Porque ellos mismos cuentan a servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Bendito sea el amor de Dios. Los griegos, cualquier catástrofe que pasaba, cualquier desgracia grande que ocurría, ellos decían, bueno, los dioses se enojaron y nos están castigando. La ira de los dioses se manifiesta. La ira de los dioses reprende, castiga. Ese era el concepto, ese era el pensamiento griego de las catástrofes, de lo que sucedían. Y acá el apóstol les hace ver cómo ellos confían que nos va a librar de la ira venidera. La predicación del apóstol Pablo era que el Señor iba a venir, iba a juzgar, iba a apartar. Y acá eso es lo que le hace ver a la iglesia de Tesalónica. Fíjese qué lindo esta introducción. El saludo, pero inmediatamente después del saludo, el reconocimiento de lo que es la iglesia. Qué lindo, qué maravilloso. Hermano querido, esta es la partecita que teníamos para hoy. Vamos a ir ahora a la parte linda, que es la bendición del Señor sobre nosotros, para que el Señor
cumpla su palabra, nosotros primero debemos obedecer. Y como vamos a obedecer, el Señor va a cumplir su palabra. Y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios los bendiga, querido hermano. El Señor los llene de su gracia. El Señor nos prepare para mañana. Esta noche, cuando usted doble sus rodillas, dele gracias al Señor que ha ocupado hermanos de distintos lugares para bendecir su vida y lo ha ocupado a usted para bendecir mi vida y para bendecir la vida de los hermanos que estuvieron oyendo. Hermano querido, acompañemos ahora a la pastora Loreta, al pastor Adrián en su tiempo. Que el Señor les bendiga, el Señor les llene de su gracia y que la pastora, así como el hermano Jorgito le pidió a la pastora Gilda la alabanza para el día de mañana, yo le pido un pancito a la pastora Loreta para que cuando ella esté comenzando nos esté brindando también un pancito. Para mi Dios que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Gloria a Dios.